Bienvenidos a este podcast de terror, de miedo, donde vamos a estar compartiendo no solo el gusto por las películas, sino la literatura y todas esas cosas que tienen que ver con, bueno, el fascinante mundo del horror, fascinante para los que nos gusta. Mi nombre es Jesús Allende. Mi nombre es Alejandro Giribone. Así que bueno, y este es un nuevo formato, nos estamos familiarizando, conociendo distintos rincones de este dispositivo y ver hacia dónde nos lleva. Para empezar, pondría un poco el contexto a la gente que nos va a escuchar, también, bueno, abriendo un poco el paraguas de cualquier desperfecto técnico. Estamos en cuarentena y también estamos iniciándonos en esto. Ya estamos abriendo el paraguas. Siempre, por las dudas. Pero bueno, nosotros somos dos amantes, como decía Jesús, del género, en todos sus formatos, sea películas o series o libros inclusive, y hace más o menos 6 años que se nos ocurrió la idea de armar una lista tratando de reseñar y más que reseñar, de puntuar las películas con algunos criterios específicos, porque sentíamos que a veces es muy injusto un criterio mainstream como, no sé, una lista o un rating de MDB o de Rotten Tomatoes que compara una película de drama con una de terror, y sabemos que el terror a veces está siendo injustamente calificado. No creo que ninguna película de terror, salvo El Exorcista, supere el 8. Para todos los que, bueno, les gusta el cine y las películas, IMDb, Rotten Tomatoes es como la meca al momento de buscar reseñas, buscar sobre cosas de las películas, de los actores, directores, cuánto recaudó. O sea, toda la información está muy bien concentrada ahí. El tema, algo que vimos con Ale, es que justamente con las películas de terror no le hacían suficiente justicia a lo que eran los puntajes que les ponían estos medios, que son quizá más mainstream, que también tiene una base democrática de cómo lo puntúan, pero sentíamos que no le hacían bastante mérito, sobre todo las películas de terror, que siempre estaban puntadas en más o menos cuánto era. Sí, mira, una película de terror estándar, una película buena, a lo que nosotros consideramos buena, puede ir desde un 6, que sería donde está en la mayor cantidad, y una muy buena sería un 8, como dije, El Exorcista, o Hereditary, una de esas que son como joyitas. Pero si vos vas a extrapolar ese 6 a una comedia o un drama, esa es una película bastante floja en ese contexto. Entonces tratamos de encontrar como un equilibrio y también darle un poco de una vuelta creativa al puntaje, porque está más relacionado al contexto y al género del terror. Para mí podríamos empezar como tratando de explicar. Los criterios son 3, para que los que nos escuchan entiendan, o sea, cuáles son las cosas que vemos. Yo arranco, por el más básico, que es originalidad, es el primer criterio de los 3. Acá es una gran pelota de cosas que englobamos, pero es todo lo que sea más, acá es la parte más mainstream, ¿no? La idea de la película, o sea, básicamente el guión, qué tan original es el guión, qué tan bien ejecutada esa idea está, porque muchas veces pasan las películas, y específicamente en el terror, que capaz es una idea bastante original, pero está mal llevada, o es una idea que capaz está sobre ejemplificada o sobre explicada, y ahí es donde más o menos ponemos el primer puntaje, ¿no? Qué mal la estoy pasando sería el segundo. Creo que es de los criterios el que más define lo que es la lista de películas. Ya el título te lo dice todo, es esa sensación de cuando estás viendo una película de no querer verla, es estar ahí atornillado al sillón queriéndote escapar y seguir viéndola por inercia y nada. Y creo que mucho de lo que nos atrae el terror es justamente buscar esa adrenalina al momento de ver una película, lo mismo que el que le gustan los dramas, busca emocionarse, busca llorar, lo que sea. Los amantes del terror generalmente estamos buscando esa adrenalina, ese vértigo que te dan muchas películas. Y es un criterio que puntuamos muy alto dependiendo de lo mal que la estás pasando, justamente como dice su nombre. Sí, cerrando un poquito ahí para unos últimos puntajes de eso, de qué mal la estoy pasando. Primero sale de la famosa frase de audio, que estaba en ese partido y la estaba salió, se hizo un meme después de eso. Sale ahí, por lo menos. Me había olvidado, ya tantos años que tenemos de esto que esa fue mi idea, ya me había olvidado, ¿no? el origen. Pero, o sea, básicamente ejemplificando es
decís, ¿qué hago acá? ¿No? Esa es como la... ¿Qué estoy haciendo acá? Y volviendo a la idea que tenías, que es bastante certera, de que es casi una relación medio masoquista, ¿no? Porque uno cuando está viendo la película, como que esa ansiedad y esa tensión no la está pasando bien justamente, pero uno busca eso, que también desarrollada está esa relación, ¿no? Es el autoflagelo, es el exacto. castigarte con el cine. Sí, incluso hay bastantes papers y análisis de como que hay como un componente psicológico de por qué la gente va a hacer eso. Pero bueno, volviendo al punto... ¿Vos decís que nos tenemos que hacer ese análisis? Y yo diría que no, porque es entrar en preguntas que no queremos encontrar la respuesta. Es como, no sé, decir, ¿por qué me gusta? ¿Qué dirán esos psicólogos, no? Sí, exacto. No, eso dejémoslo para más adelante, cuando tengamos la crisis existencial a los 40, ponele. Pero bueno, que no falta tanto tampoco. No falta tanto. Y te digo que esto de la cuarentena podés tener como unos indicios. Que es buena idea para una película de terror. Y estoy seguro que vamos a ver una película de terror ambientada en la cuarentena de acá a un par de semanas, ni siquiera de años. Y bueno, ya se empezaron a ver los resultados, ¿no? Un poco en la cuarentena ya vimos el corto el otro día. Sí. Del director de Lights Out y la verdad que está buena y te genera eso, ¿no? También es casi la parte claustrofóbica, que es uno de los miedos más normales que tenemos. Pero bueno, retomando un poco la idea, el tercer puntaje que diagramamos era más que nada porque en su momento hacíamos un promedio bastante simple entre estas dos cosas y a veces puntuamos injustamente una película que tenía una idea muy original, pero que obviamente capaz no nos asustó tanto, no nos generó tanta atención, o al revés. Entonces quisimos poner como un tercer puntaje que tratara de ecualizar todo, pero que esté dentro del universo del género de horror, y que es el tema de survival skills o las habilidades de supervivencia, ¿no? Que es algo que se ve mucho en las películas de terror específicamente, que es la capacidad o incapacidad que tiene un personaje o personajes en sobrevivir la amenaza que están enfrentando. Vemos que la gran mayoría de las veces como que uno de los principales drivers que tiene el género del terror es poner a los protagonistas en peligro, entonces a veces esas habilidades por la trama misma no son buenas, pero tenemos casos bastante particulares de películas que tienen un gran puntaje según nuestro criterio justamente por porque son personajes que sobreviven a cualquier adversidad que les genera. Pero básicamente, hoy en día, como lo tenemos, que lo pulimos un poco más, este puntaje, los primeros dos ponderan mucho más, el 80%, y el último pondera solo el 50%. Entonces, como para los drivers principales de nuestro puntaje siguen siendo originalidad y el que más la estoy pasando, que son las dos cosas necesarias, y después tenemos este tercer puntaje como para tratar de poner todo en la misma métrica. Eso más o menos como la idea de cómo surgió la lista, ¿no? Y como bien están escuchando, son criterios completamente aleatorios, completamente discrecionales, arbitrarios, que la única lógica que siguen es la nuestra, que escapa a lo que son las métricas normales de medir, pero bueno, que al momento de sentarnos a ver las distintas películas estamos teniendo en cuenta todas estas cosas, desde la originalidad, de que también está desarrollado el guión, ahí entraría también lo que serían el armado de planos, cómo está construida la escena, los personajes, qué tan sólidos son, la historia, qué tanto misterio te genera, qué también se sostiene a lo largo de lo que dure la película. ¿Qué más la estoy pasando? Es la atención que vas a tener o no en la película, y los survival skills está 100% enfocado en los protagonistas de la película. Sí, eso de nuevo era para tratar de separarnos un poco de estas listas o estos ratings generales, y la verdad que no sé si es que creemos que sea mejor o peor nuestro puntaje, pero vemos que hay a veces diferencias sustanciales en películas que realmente consideramos que son buenas en el género de terror y que en IMDb o en Rotten Tomatoes parece como un 6 más o
o una cosa más ahí del montón. Así que por lo menos en ese sentido está bueno. Y siempre tratamos de no buscar un nuevo criterio, por ahora no encontramos, pero sí tratar de buscar algunas cosas adicionales dentro de este mundo. Pensamos, todavía no las implementamos, pero hacer como listas de, por ejemplo, no sé listas, pero como premios a la mejor muerte o la mejor escena así de lo que llamamos como una escena fuck up, de me hizo mierda la cabeza, que si ya estuviese esto implementado ganaría, por ejemplo, una de las escenas de Hereditary. Por ahora no adelantemos ya los ganadores. No, pero digo, si esto ya hubiese existido, todavía no, va a ser a partir de ahora. Son los Oscars de horror. Pero bueno, son como cosas que nos gusta pensar, tratar de siempre criticar dentro del contexto de lo que estamos viendo. Obviamente el qué mal estoy pasando debería ser como lo más importante, y muchas veces tuvimos un momento que hemos vetado muchas películas porque realmente como que era una película más que no nos generaba nada. En algún punto te tiene que generar algo de tensión o de miedo. Nosotros particularmente estamos bastante en contra del famoso recurso del jump scare, que se usa mucho, pero si no tiene nada, viste, es como muy complicado. Igualmente no estamos al 100% en contra del uso, sí del abuso, porque siempre es muy normal en las primeras escenas de las películas 1, 2 jumpscares, 3 como mucho. Ya cuando la película se sostiene solo por, viste, el sobresalto, se cae sola. Sí, completamente de acuerdo. Ya son 6 años que llevamos la lista, ¿no? Y ya más de no sé qué cantidad. Y mira, que están contabilizadas porque, como dije, votamos algunas, tenemos 42. Y yo creo que algo de lo que... Y esas son las que entraron nomás. Claro, exacto. Porque hay muchas más que yo creo que no, sí, 20 ingresaron en el podio. Para mí 20 o 50, o sea, perdón, 50 en total o 60 en total hemos visto y se han ido. Pero algo que me gustaría remarcar, que creo que es algo que nos sentimos relativamente orgullosos, es que tratamos de no ver solo lo mainstream y particularmente no solo ver las películas de obviamente clásicas de Estados Unidos, sino de entrar o adentrarnos en otros países que tienen grandes películas. Por ejemplo, hemos visto varias películas de Francia que tienen un gran cine de terror, de algunas de España, de Corea, algunas como que Tailandia, de Alemania. Una de nuestras preferidas es de Indonesia. Sí, de Indonesia, de Satan Slaves. Así que la verdad que eso es como algo que también que nos gustaría dejar ahí en claro. Obviamente sí seguimos viendo las cosas del mainstream, tampoco que no es de mainstream, pero como los clásicos de Estados Unidos. De hecho, la última que está en la lista es la que fuimos en el cine, que es El Hombre Invisible, y la verdad que era típica película mainstream de Blumhouse y nos gustó bastante, pero también nos gusta encontrar como esas joyas que están ahí escondidas. A veces hay que buscar muchos de top sobre top, de entrar en sitios que recomiendan y bueno, y ir buscando esas cositas, como por ejemplo esta de Satan Slave. Yo no la conocía hasta que la encontré en una página y no creo que el común televidente o consumidor de terror la conozca, porque es como muy particular. Bueno, eso fue un poco la idea de salirse de la lógica de IMDb, Rotten Tomatoes, para, bueno, expandir el universo de películas que podíamos ver, y así fuimos encontrando grandes joyas, películas que encontrás quizás en tops o en blogs de terror, que son muy de nicho. Y bueno, y encontrar y ver desde películas viejas hasta algunas más nuevas, ir descubriendo nuevos directores que están haciendo cosas más interesantes que se salen del promedio de lo que es una película de terror, que por lo menos salvo, no sé, las últimas de A24, generalmente se mantienen la misma premisa y ya para la mitad o las 2/3 partes de la película ya sabes para dónde va y no vas a tener grandes sobresaltos o grandes twists que te cambien tu modo de ver la película. Así que bueno, así fuimos armando una lista bastante sólida. Sí, y yo creo que lo que está bueno de por lo menos empezar un podcast de una temática así, que yo creo que estamos viendo
viviendo, más que viendo una revolución del género hace un par de años, se hizo mucho más profundo y viste, en inglés lo llama grounded, por ejemplo, películas como que la decía La 24, como Midsommar, o Hereditary, o las de Jordan Peele, que es como Us, o Get Out, son películas que tocan temáticas bastante universales y le van poniendo elementos de terror y no caen o sea, siempre usan analogías y metáforas, pero no caen en, no sé, la niña embrujada o la típica, no sé, los zombies. Nosotros, por ejemplo, algunos subgéneros que son bastante conocidos del terror, que no somos tan fanáticos. Bueno, obviamente el zombie ya para mí ya mutó del género, ya se fue. Desde Walking Dead y eso está. Nos vimos. Mutó hasta las comedias. Hay comedias de terror, de zombies, y es como que ya. Bueno, Shaun of the Dead. Sí. Bueno, eso yo lo veía casi más una sátira, pero hay una película que no sé si viste que se llama Warm Bodies, que es una comedia romántica de una mina con un zombie, que actúa el de. No me acuerdo. ¿Viste el que hace en X-Men de Bestia? Creo que es Nicolas Cage, sí. ¿Puede ser? Sí, es el de About the Boy. Gran chico. Entonces, como que bueno, claramente ya no es la época de, no sé, de George Romero, o inclusive el remake de Zack Snyder de Amanecer de los Muertos, que es una gran película de zombies, pero bueno, como que ya mutó mucho. Y otra que en general no nos gusta tanto, que es mucho de los 80, es el slasher. Hay algunas películas, como por ejemplo que igual yo te voy a frenar, yo reivindico siempre el cine Z. Sí, bueno. Uno de los zombies es un gran amante, pero sí coincido en esto que... Pero digo, por ejemplo, de las películas que tenemos en la lista... No es el terror, o sea, sí, a menos que tiendan al gore o la cosa más grotesca, pero no es el cine de terror al que vemos nosotros. No, igual siempre lo engloba dentro de lo que se puede ver en una lista, de nuestra lista de terror. No es que esté en contra de género de zombies. De hecho, estoy jugando Resident Evil 3 y me encanta y me cago todo. Pero, digo, en las películas que vimos creo que ninguna es de zombies. Capaz Satan's Slave tiene algunos elementos porque hay como unos undead, pero es como que ya se volvió tan conocido y hubo en tantas iteraciones de, 10 temporadas de Walking Dead, que ya quedó en el mainstream casi más de acción que otra cosa, no como, no sé, cuando salió la película de Romero en los 70, era, primero un comentario social. No es a las películas que apuntamos nosotros, que es, o sea, que no es solo la película, sino que apuntamos a la ambientación, ¿viste? Mirás a la noche con todo cerrado, lluvia de fondo, es muy difícil que acompañe, una de zombies te la ves a la tarde, Canal 13. Es muy difícil que de una película de zombies te lleves como, viste, esa parte de la película que te perturba, como nos pasó a nosotros con Hereditary, que realmente la pasaste mal y te llevaste ese trauma a tu casa, o cuando, no sé, eras más chico y veías la llamada y no querías, sonaba el teléfono y te cagabas hasta las patas porque decías, acá me vienen a buscar, ¿no? Pero si llega a haber una buena película de zombies, dentro del género se verá. A lo que quería ir era que el género tuvo muchas iteraciones, ¿no? De oleadas, no sé, se habla mucho en un momento del extremismo francés, como, películas como Martyrs o Frontiers, y como que fue mutando, y hoy lo que se está viendo es que es más películas casi dramáticas que tienen elementos de terror. O sea, Hereditary se puede tranquilamente ver como un drama que tiene elementos de terror y obviamente momentos de hipertensión y de twist y de escenas que decís, ¿qué carajo te está pasando, director? Pero como que es mucho más distinto a una película de los 2000 de terror, ¿no? Como si estuviese viendo El Cubo, ponele. Yo creo que estamos en como un renacimiento del género. Me parece bastante bueno poder llevar la lista, que es algo que es como nuestro bebé. La verdad que la queremos mucho y ya tiene como 6 años en esto. Es el bebé de Rosemary. Exacto, es el bebé de Rosemary. Ojalá que no tenemos igual, pero como queríamos llevarlo a otro formato. De Polanski. Exacto. Queríamos llevarlo a un formato así. No nos queríamos quedar simplemente con un puntaje, porque inclusive cuando esto ya lo subamos a cualquier plataforma, mi idea también es anexar la lista para que la puedan ver y ver eso. Como no quería que quede únicamente en un número, porque quería que lo que usualmente nosotros hacemos, que cuando vemos la película, que después la comentamos, si tenemos ideas, si tenemos
o sea, estos puntajes que nosotros pusimos en los criterios, como que los elaboramos, qué es lo que nos pareció en cada uno, o las cosas que nos gustaron, y obviamente no se puede hacer eso en un dashboard o en un Excel. Sí, es bajo la premisa de que una buena película no se termina solo en la película, sino en todo lo que puedas hablar y todo el universo que se te expande después de verla y viste, querer seguir pensando en los personajes y todas esas sensaciones que te generó. Creo que, bueno, el otro, después de darle con un palo a los zombies, le ibas a dar con un palo a los slashers. Sí, tampoco es que los critico, digo como que fueron géneros muy, muy importantes en su época, que hoy no se están viendo tanto. Por ejemplo, solo para ejemplificar, ¿no? Cuando fuimos a ver Halloween Remake, no me acuerdo el nombre, la de 2018. Sí, la última. Nos pareció una buena película. No lo pusimos en la lista porque creíamos que no computaba, ¿no? A veces como que tiene que tener un poco de cada uno porque realmente no parecía que es una película, un thriller, más que una película de terror. Sí, de hecho de Surviving Skills hubiese sumado un montón de puntos. Sí, porque bueno, justamente la muchacha se prepara 25 años, ¿no? Para que vuelva a matarla, pero es como que a eso me refería. Sí, es un buen ejemplo de ahora con esta toda oleada de los refritos, de los remakes, ¿no? De que traen ideas que funcionaban en los 60, los 70 y los 80 y las vuelven a hacer igual, porque yo no estoy en contra de los remakes, pero le tenés que encontrar una vuelta que te permita actualizarla al día de hoy. Si haces la misma película que en los 70 sin ninguna vuelta y te queda algo muy, muy chato, muy plano, y que para mí fue el caso de Halloween. De terror no le encontré nada. No, yo creo que... una película que hasta en su momento fue polémica. Sí, no, olvídate. Pero yo creo que en parte eso es el resultado de esto que se ve en cualquier medio, no solo en las películas, de tratar de vender, de como reciclarlo por la nostalgia, y que la nostalgia sola te apalanque la película o la serie o el juego, ¿no? Entonces como que muchas veces lo que se estaba viendo en esa época me refiero a 2018, es que sacan un remake, pero que en realidad es secuela y que borra como retroactivamente, porque tuvieron como 7 Halloween, y esta es secuela a la 1, me parece, o a la 2. Entonces casi, como lo llaman en inglés, un retcon, y no me estás aplicando nada. También todo esto que todo tiene que ser un universo compartido, como que es como el efecto dominó de Marvel, porque podría hacer un remake, un reboot, de hacerlo de nuevo. Sí. Está eso. Entonces ese fue un ejemplo de un género de que no tenía mucho sustento, o sea, mucha profundidad, era más que nada un asesino yéndote a matar, con siempre una habilidad ninja increíble de estar siempre atrás tuyo, y que hoy los chicos, viste, ya están jugando a juegos súper como más violentos, mucho más violentos. No que sea malo eso, sino que digo que no lo vas a asustar con un tipo con un cuchillo. En cambio, algo que no sé si es tan slasher como si es un subgénero de invasión, home invasion, que es como nosotros la llamamos, que es por ejemplo Hush del 2016, que es de un asesino que entra a la casa de una chica que es sorda, y eso está mucho mejor creada, escrita y dirigida. Entonces ahí sí puedes ver a un asesino que no tiene ninguna habilidad sobrenatural, pero que es mucho más interesante cómo está pensada a Mike Myers, que te está persiguiendo por toda la ciudad y nadie toma una decisión lógica en esta película, salvo, bueno, la protagonista que se encierra en la casa y está como 30 años entrenando porque sabe que va a volver, ¿no? Esperándolo a Mike Myers. Exacto, y que obviamente no lo terminan sacando porque siempre estos mueren pero reviven, ¿no? Siempre, sabemos, es como... Bueno, un ejemplo de algo bien hecho, que me pareció que ya tiene igual unos años, fue no sé si el remake, es la continuación, que es Scream 4 de Wes Craven, ¿no? Que claro, ya a esta altura Scream creo que no le da, o sea, el tipo de la máscara no le da miedo a nadie, ya lo viste en todos lados, estuvo la parodia de Scary Movie, que también sacaron como 7 películas, y justamente Wes Craven agarró por el lado casi de la parodia, porque la ves y es una peli que tiene mucha ironía, mucho sentido del humor, sin ser una comedia propiamente dicha, es una película graciosa que está buena, para mí es un aprobado y una buena vuelta que le encontraron para volver a hacer una película de Scream.
Sí, sin duda. Ahí yo comparto que no tengo un problema tampoco de las remake. El problema es que usualmente es esto, es mucho más fácil volver a una idea ya creada que pensar un poco. Y por eso también nos gusta cuando vemos cosas nuevas. Por ejemplo, Hereditary es una cosa increíble, que es algo distinto a lo que veníamos viendo, o inclusive Us y Get Out, que son como mucho más así con un comentario social, pero son ideas bastante originales y entonces siempre van por lo menos a ser valoradas positivamente. Yo creo que lo que tiene el género a veces es que hay como mucho más películas que son malas, muy malas, y entonces Sí. hay que, viste, por cada 1000 te salen 10 y capaz por cada 1000 comedias te salen 100. Sí, es un trabajo, es un trabajo, vemos de todo, de todo. Es como cuando entras en cualquier género, ¿no? Vemos de todo y de hecho, por regla, vemos más cosas malas que buenas. Sí, yo lo que trato de hacer cuando a veces le presento a Jesús alguna película para ver, es entrar a IMDb o Rotten Tomatoes, me guío en principio por por un criterio. Yo ya sé que entre un 5 y un 7 puede ser una gran película de terror, pero a veces me fijo mucho más en los comentarios, porque de nuevo, como estos sitios siento que son un poco, viste, le pegan demasiado el género, porque también hay como una idea errónea de que el horror es como un género inferior. De hecho, para mí hay varias películas de terror que tuvieron que ser nominadas al Oscar, no sé si la película, pero algunas actuaciones como la de Toni Collette en Hereditary. Este capítulo se va a llamar Hereditary porque ya es la quinta vez que lo digo. No, se llama como 7. Pero bueno, es una gran actuación que tiene, o inclusive actuaciones en, Lighthouse, que también no sé si termina siendo de terror, pero bueno, como que hay grandes actuaciones y hay como, viste, como un esnovismo dentro de los Oscars de Hollywood, que es un género inferior, probablemente porque el horror en muchos aspectos como que se engendró o tuvo gran participación en el cine B, que obviamente eran películas bastante malas, ya de consumo irónico. Por eso nos gusta buscar y tratar de encontrar. Y sí, bueno, tuvimos momentos de bastantes vetos. De hecho, en la lista no hay tantas, creo que hay 3 nomás películas que a nuestro criterio son malas, pero también porque sacamos muchas. Por ejemplo, una de las que más me acuerdo, de las más recientes que sacamos, era Winchester, porque no nos terminaba de generar nada, que era la de la casa esta que existe, ¿no? La casa Winchester de la viuda del Señor de los Rifles, que termina siendo casi para mí una forma de promocionar, viste, que es un museo, más que otra cosa, porque no genera mucho. Sí, para que la gente vaya a la casa embrujada. Por eso, no es solo que, no sé, que haya fantasmas, ya vemos muchas películas de fantasmas, y no solo eso va a hacer que entren, necesitamos como bastante creatividad por parte de los directores, y vemos que hay buenos directores. Yo creo que están como surgiendo buenos directores. Bueno, el director de Hombre Invisible, la verdad que con la premisa que tiene, funciona muy bien lo que hace. Básicamente no está haciendo nada, en el sentido de no está mostrándote nada, pero te genera esa tensión, no sé, enfocándote en una silla y vos siempre te haces la cabeza que obviamente el hombre está ahí. Entonces como que hay directores que están haciendo eso. En un momento queríamos cuidar mucho más a esta lista, pero tampoco queríamos, viste, poner cualquier cosa por ver. Entonces hay como un trabajo de investigación. Nosotros unos snouts de terror. Y vos, Ale, ¿te acordás más o menos cuáles fueron tus primeras experiencias en el terror? ¿Qué te llevó? Para el que no sabe que va a ser nadie, yo tengo 30 años, porque a menos que sean adivinos no lo van a saber. Entonces más o menos soy de la época, como vos, Jesús, del VHS. Entonces yo no me acuerdo cuál fue la primera, pero tengo un gran recuerdo de estar viendo, no sé, Jason, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la 13ª película, o sea, la 13, así en VHS, en la tele de tubo, y como que esos fueron la primera película que realmente me acuerdo y me daba miedo. Me acuerdo saliendo del lago, eran como esas películas que se usaban mucho en ese momento, Freddy, Jason, después, bueno, un poquito más adelante el Cubo y esas cosas, pero yo creo que la primera que realmente me acuerdo debe haber sido esa, Freddy, que tampoco lo entendía mucho, era un tipo con un machete persiguiendo a chicos promiscuos, ¿no? Era como la trama. Y todos muriendo, y él como... Que no cambió mucho al día de hoy, la trama de los remakes, más o menos por ahí. Pero es como que... pasaba lo mismo que dije con Mike Myers. Lo mataban siempre al final de la película, y al final de la otra
era Aún hay más, ¿no? Porque siempre revivía. Pero yo creo que esa fue la primera que me acuerdo, obviamente Carrie y esa también, pero hay veces que como que me olvido de qué vi después, aunque sean anteriores, pero así cuando era chico me acuerdo mucho de Jason. Claramente el VHS empezó todo ahí. Un poco antes también, acordarme de, justamente estábamos hablando de Scream, cuando la pasaban viernes a la noche, que además te la promocionaban toda la semana, y te ponían ahí un corto de lo que era la película, que ya la querías ver. Y después ya con el VHS, me acuerdo de un amigo mío de la infancia, él vivía con la vieja, viste las típicas casas de tus amigos donde te dejan hacer todas las cosas que en tu casa no te dejaban hacer. Así que bueno, a él lo dejaban ver películas de terror, a mí no, y bueno, me iba todos los sábados a su casa y nos alquilamos 2-3 películas en Shortcuts, que no sé si sigue existiendo, hasta hace poquito todavía existía, y ahí sí ver la casa embrujada, la de Eleanor, ¿cómo era que se llamaba? La casa embrujada, ¿era? ¿Cómo es? La maldición, ¿no es? Sí, tuvo muchos nombres, tiene un nombre en inglés y después en español siempre se lo cambian. Y ver ahí, o Martes 13, las de Jason, ¿cuáles más? Sé lo que hiciste el verano pasado, eran todos muchos de slasher y por ahí alguna de posesiones o algo así. Y después ya pasar al DVD, me acuerdo perfecto cuando compraba en mi casa el primer DVD que te venía con un voucher de, no sé, como 20 películas para alquilar en Blockbuster. También que en paz descanse, y con ese voucher de películas ir a alquilar, me acuerdo de La Llamada, de ya películas en un nuevo formato y ya entrando más en el mundo del terror, pero fue un poco por ahí mi recorrido. Sí, volviendo un segundo a la de la maldición, solo para si alguno no sabe el nombre en inglés, es The Haunting, que también es una película creo que de los 60, asumo que te estás refiriendo igual después a la de Liam Neeson, ¿no? O por lo menos esa es la que yo me acuerdo. Era Liam Neeson, que hacía como psicólogo terapista de sueño. Esa yo la vi. Estaba Owen Wilson. Sí, Catherine Owen Wilson, que acá Catherine Zeta-Jones también. Acá un gran spoiler, pero bueno, si quieren ver cómo Owen Wilson es decapitado por una gárgola que flota, había una escena, me acuerdo ya para el final de la película, de ya cuando los espíritus toman completamente posesión de la casa y bueno, ahí Owen Wilson pobremente es decapitado por una gárgola. Sí, que fue otra entre comillas víctima de capaz si todavía te dan miedo algunas películas, ver algunas Scary Movies ya como que te arruinaba algunos conceptos, ¿no? Sí. El más claro es Scream, sí, también sí. En la 2 hacían alusión a esta película. Obviamente señales también, señales y La Llamada, entonces como que yo de hecho vi Scary Movie antes de La Llamada, entonces como que ya y ya está, ya cuando La Llamada es... pero por ejemplo, volviendo ahí un poquito del tema de los países, Japón es un país que yo por lo menos le tengo, o sea, consumo mucho de la cultura japonesa, pero en el terror específicamente son como bastante particulares, a veces van mucho por lo extremadamente gore, que ya como pasó con los de Juego del Miedo, llegaron a un momento que dejaron de ser de terror a ser más algo puramente explícito, que ya no nos generaba miedo, ¿no? O sea, era como ver cómo vamos a ver a esta persona siendo desmembrada. Pero es como que yo sé que las del Ring, que son como, no es como la versión de La Llamada original, ¿no? Entonces es como que tienen sus joyitas, pero bueno, no, volviendo al tema, vi primero esa. Después me gustó la de La Llamada con la chica esta de Buffy, ¿era, no? ¿O era otra? Con Naomi Watts. Ah, Naomi Watts, pensé era con Sarah... Es una de las primeras con Naomi Watts. Ah, creo que la otra es de The Grudge. La que está sí, bueno, son perfiles parecidos, pero sí. La Llamada creo que es superior y inauguró también un subgénero dentro del terror que tenía esa escena perturbadora que era el video, ¿no? Dentro de la película, que te muestra un montón de escenas bastante perturbadoras. Y esa es una de esas películas que uno sí la veía, volviendo al tema que hablábamos de cosas que te llevas, la veías con algunas características, capaz la estabas viendo en tu casa solo,
día lluvioso de noche y te suena el celular, o el teléfono, no había celulares o no eran tan conocidos ahí o no los tenías cuando eras chico, y te cagabas hasta las patas, que hoy es cada vez más complicado que te llegue eso, ¿no? ¿Y quién no hizo nunca la joda todavía en la época del ring raje y las llamadas por teléfono de Seven Days? Sí, exacto. Nosotros lo hacemos bastante. Así que, pero algo un punto que remarcaste que me gustaría decir, es otro subgénero que por suerte ya no lo tenemos tan a la buena de Dios, que es el mockumentary o fan footage, ¿no? Que es otro género que ya se ha explotado tanto que, por ejemplo, no van a ver en esta lista, no quiero decir no, pero estoy casi seguro que no, las 1000 actividades paranormales o esas cosas de que se dieron cuenta que es muy barato hacer una película de terror mostrándote nada. Pero me acuerdo mucho de que, bueno, obviamente esto lo inauguró Holocausto Caníbal por un lado, y también, bueno, lo reinauguró Blair Witch. Sí. Pero después, mucho después de Blair Witch, tuvo como creo que entre el 2000 y el 2008, 9 o 10, todos eran fan footage. Y lo que yo siempre le decía a Jesús, que a veces me sorprende cómo van a tal extremo de tener que justificar cómo estoy viendo esto tipo en primera persona, ¿no? Siempre tienen que justificar que tiene una cámara, porque todavía en muchas de estas películas no existía la GoPro, entonces tienen que justificar, se la van pasando, y es como que... Bueno, es en el caso de bueno, hoy en día todo el mundo tiene un celular y de hecho abusan de eso para este tipo de películas, pero bueno, es el caso de Cloverfield, ¿no? Sí. Que se está persiguiendo. A York tenés un monstruo que está arrasando con la ciudad y hay un tipo que no suelta la cámara. Sí, siempre es que a veces me tratan de justificar. Me acuerdo en una película que vos no viste, que se llama Jerusalén, que está relativamente buena, de terror. Era la breve época que habían salido los Google Glasses, que después se fueron, como quien los llamó, que no sé si te acordás, eran unos anteojos que tenían una camarita, sí. Y la idea era que vos... Era como... Sí, realidad aumentada. Era el génesis de la realidad aumentada y no le fue bien. Bueno, y hay una película que se hizo en el 2015, que seguramente cuando salió esto, que también era una chica que los tenía, o un chico, y como que siempre nunca se los sacaba y siempre trataban de buscarle la forma de que lo tenga. Entonces, a veces como que digo, déjame, yo te compro el concepto, no hace falta que me digas qué está haciendo. Pero creo que eso es un género que ya, por suerte, lo dejamos de lado. Hay algunas películas de fan footage que están en la lista, que nos han gustado, pero así en general yo creo que son otros subgéneros que la dejamos de lado. Básicamente yo creo que lo más importante era esto, como para explicar un poco el concepto y de qué va a ir el podcast. La idea principal es ver películas y hablar. Por ahora creo que vamos a ir en un formato de un episodio por película. Como dije, ya tenemos algunas películas en mente. Tentativamente la próxima que vamos a ver es una que salió el año pasado, que se llama Daniel Isn't Real, Daniel no es real, que la verdad que escuché buenas cosas. La idea para mí ya el próximo capítulo es ver la película y más o menos discutirla y como que poner nuestras opiniones en este criterio. Van a haber episodios especiales también porque, bueno, algo que nos contó Vale, que es un experto en el manejo de datos, y de cada una de estas películas sacamos muchísimos datos y que entrecruzándolo sacamos cosas muy, muy interesantes. Así que, bueno, justamente esto era la idea de hacer los premios a fin de año de la mejor muerte o la mejor película o lo que sea. Un poco la idea es también tener episodios especiales, quizás comparando películas o viendo cuál es el país que está más dedicado al terror o que tiene estas distintas joyas. Sí, a mí me parece eso también, lo tengo en la mente y lo hemos hablado, inclusive de hacer como alguna comparativa de, no sé, entre dos películas de géneros similares, géneros siempre dentro del terror, pero no sé, 2 slasher o 2 revenge, ver cuál utilizó mejor los elementos o compararlos, o no sé cuál entre dos películas cuál tuvo mejor survival skills, etcétera. Así que esos son como cosas que tenemos en la mente. Y después, bueno, los premios lo hablaremos si serán, van a estar, pero si serán mensuales o anuales, como para ir viendo, no sé, la mejor muerte de este mes o la mejor muerte de esta cosa, de esta frecuencia temporal. Pero esa como la idea principal que tenemos, pero es de nuevo como plasmar las cosas que nosotros hablamos siempre que salimos del cine o de la película. Realmente creo que vemos más películas fuera del cine que del cine por el género en sí mismo, como plasmarlos en este formato, ¿no? Y después, bueno, ir compartiendo la lista con todos y todas.
Así que bueno, los esperamos para que nos sigan escuchando en un nuevo episodio. Mi nombre es Alejandro Girigones. Y yo soy Jesús Allende, así que un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.